Buenas noches. Buenas, Hola Edwin, ¿cómo estás? Buenas noches. buenas. Tengo una pregunta, pero ahorita le paso la A ver, pregunta por el chat. mándamelo por el chat, sí, hijo, para poder desarrollarlo. Perdón, no me estaban escuchando. Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, me indicas si también tienes alguna preguntita por el chat. Dejen sus preguntitas para poder desarrollar, o en todo caso, si hacemos el repaso esta semana, también avísenme por el chat, porque ya estamos en la penúltima semana. Generación del 50 ya. Ya la pasé. Ya. Ok, ok, Carmen, hacemos el repaso entonces. A ver, déjame leer bien, hijo, porque está un poquito. No se ve Ya. bien la primera parte, ¿no? A ver, dice Rosaura, cuenta que sabe que un día un polímero estaba que solo se sustentaba de las hierbas que cogía. Ahora 36 años de ser que yo, y cuando Rosaura volvió, yo la respuesta viendo que iba otro, sabía cogiendo las hojas que el arrojo. Se que tema desarrollado. Saber. Ujú. Bueno, como habla de la vida de sueño, es una obra muy existencialista y a la vez también tiene un corte filosófico, pues no se habla un poco de lo que viene a ser la reflexión. Como sabes, tenemos ahí el personaje principal que reflexionaba acerca de por qué no se estaba privado de su libertad, de Segismundo, y acá vemos a una Rosaura, pues que no entendía por qué su destino era tan malo, ¿no? Primero, el hecho de vestirse de hombre, ¿no? Luego buscar a su papá y encima de ello, pues que la dejen, como se dice, plantada, ¿no? O sea, que un hombre no haya cumplido su promesa. Entonces, vemos aquí más que nada un lamento, el lamento en el que ella cuenta, pues, porque se siente ¿no? Pobre, dice, no habrá otro más pobre y triste que yo, se ve esa reflexión, ¿no? Un poco sobre esa meditación en la que ella está teniendo, ¿no? Entonces, hablamos de la reflexión de su miseria, de un lamento que está teniendo, un lamento pesimista. Entonces, la alternativa que ahí se prestaría es la meditación sobre el infortunio, ¿no? Está meditando sobre por qué es tan desafortunada, ¿no? Y a la vez hace una comparación sobre, y ahí viene un poco el corte filosófico de que si habrá alguien peor que ella, ¿no? Entonces, al hacer ese contraste, ya hablamos un poco de este corte también filosófico, ¿no? Entonces, ahí la alternativa, hijo, sería la B, ¿no? La meditación filosófica sobre el infortunio, ¿no? Y Esa podría sería ser la de... la D, el sufrimiento de los más desposeídos. Pero ella no habla tanto a ver, ¿tú qué entiendes por desposeer?
O sea, una persona que está en una situación de precariedad, ¿no? De Ya, pobreza generalmente, bueno, modernamente lo pensamos así. ya, claro. De alguna forma sí, ¿no? O sea, si bien es cierto, eh, el fragmento habla un poco de lo que es la pobreza, ¿ya? Porque también la pobreza habla de lo que es la parte de poseer, pero no es el objetivo principal. O sea, no es que Rosaura en esta parte quiera hablar sobre, sobre su pobreza, ¿no? Sino más que nada ella busca, pues, un poco retratar, ¿no? Eh, el hecho de que pueda tener este sentimiento, ¿no? De tristeza o este sentimiento, pues, de infortunio comparado con el otro, ¿no? Ahí está quizá la diferencia, Edwin, porque si solamente hablara de ella, ¿no? Si solamente hablara solamente del tema de la pobreza en la que ella está viviendo, ya, pues, ¿no? Podría ser en este caso la alternativa de la D, porque su tema específico es acerca de la pobreza, ¿no? Pero ella no solamente habla de ello, sino que también hace una comparación con la otra persona, ¿no? Por eso que ella dice, pues, habrá alguien, pues, ¿no? Acaso más desposeído, que tenga más infortunio que yo, ¿no? Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta, ¿no? Viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que él arrojó, ¿no? A eso se refiere. Por eso no puede ser solamente la D, porque ahí el tema específico solamente sería el tema de los pobres, ¿ya? ¿Me dejé comprender, hijo? Sí, gracias. Ok. A ver, me has dejado otra pregunta más. La 52. A ver, déjame ver aquí porque a ver si puedo visualizar un poco más la parte de la foto. Y ahí pasamos un poquito a lo que es el repaso ya, chicos. A ver, igual si también tienen preguntas, me lo dejan por el chat para poder visualizar. A ver, me dice, durante el siglo 5 a.C., la tragedia griega tuvo su mayor esplendor en Atenas. Ya, respecto a lo anterior, señale cuál de los sitios enunciados son verdaderos. En la representación se prendieron que solista director o corifeo. Ya, claro. Hablamos del coro. Ujú, ya, la uno va bien, siempre el diálogo entre solamente el solista director o corifeo entre el coro. Ujú, ya. En las representaciones se realizaban durante 3 días en las grandes dionisacas o de sala. No, no eran 2 veces, era solamente una vez al año. Las máscaras se usó para indicar la identidad del personaje representado. Sí, bueno, la máscara era la representación. Y el otro viene a ser el desarrollo de la presentación de la historia de un eremita cuyo destino está designado. Por el claro, ese era el tema principal. Entonces ahí tenemos la 1, la 3 y la 4. La Ay, 1, la 3 y la 4. La representación era el ejemplo del diálogo entre el solista director o el corifeo, y los integrantes del coro. Integrantes del coro. Sí, también. La 3, la de las máscaras. Viene a ser la parte del corifeo. Sí, se había la parte del corifeo. Ahora la parte de las solistas. O sea, si había un diálogo entre, de todas maneras, sí, siempre un diálogo entre el corifeo y los integrantes. Sería ahí la 3, está bien, la 3 y la 4. Mm. Lo que no me queda muy bien en claro es la 1, porque sí se emplea un diálogo. De todas maneras, el corifeo se llega a comunicar con los integrantes del coro, pero te está hablando durante el siglo V. La máscara definitivamente sí.
La presentación de O historia sea, sobre México de la parte del oráculo también. acá tengo como que en el solucionario dice que los cantos del Titirambo, Ujú. recién lo acabo de revisar, eran interpretados por un coro en el siglo V, el Corifeo y el coro, pero que los actores, después, o sea, después del siglo V, dialogan fundamentalmente entre ellos, o algo así. O sea, eso es lo que justamente no me queda claro, porque de que de todas maneras hay un diálogo, sí, pero como tú sabes, la parte de lo que es en sí la parte del teatro ha sufrido una gran evolución. Por eso, no sé si estamos hablando al inicio del siglo V, porque ahí te dice durante el siglo V, ¿me entiendes? Ahí viene a ser un poco Ah, la parte ya. de la especificación, Sí, 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 claro. ¿ya? Ese durante es Ya, el que por ahí, no sé si estamos hablando de inicio o estamos hablando ya para finalizar el siglo V. claro. Entonces, ahí, si tú me lo pones estas dos preguntas, las que sí o sí van a ser claves, la 3 y la 4, pues. El uso de las máscaras, que se sirven como para identificarse, el actor en la escena, ¿no? De la parte emocional, ¿cómo se llama? Pues cuando venían perdón. Como se decía, venían pues los fantasmas, ¿no? Un poco como la parte sentimental, a un poco a torturar al ser humano, pues eso eran las representaciones de la máscara, ¿no? Y bueno, por otra parte tenemos lo que es la parte de los oráculos, que ustedes saben que los oráculos era pues el destino del hombre en esa época, ¿no? Era como que los míticos estaban ya marcados por este destino, por estas profecías que se daban en la época, ¿no? Entonces, la 3 y la 4 vienen a ser ahí Edwin, ¿ya? La 3 y Ya, la 4. gracias. Okay, listo. Muy bien, chicos y chicas, voy a compartirles, a ver lo de esta semana, igual si hay dudas, también a ver, me comentan, y ya estamos en nuestra penúltima sesión, ya para trabajar hoy. A ver, hoy estamos ya en la generación del 50. Ok, estamos en la generación del 50 y vamos a analizar específicamente a dos escritores. Tenemos por un lado a Julio Ramón Ribeiro y por otro lado a Blanca Varela. Bien, ¿qué había pasado en la generación de 50? No sé si ustedes se acuerdan, pues que habíamos visto hasta el indigenismo, que pues estábamos viendo la lucha de los indígenas, que se estaba dejando de lado pues el paternalismo. Aquí ya viene a haber un cambio. ¿Por qué será este cambio? Porque justamente ya, como se puede decir, la literatura regresa nuevamente a Lima. ¿Por qué? Odría, como estamos viendo este gobierno de Odría había prometido a la sociedad que le iba a dar trabajo, le había prometido darle pues salud, había prometido dar educación y sí, pues o sea, las personas podían ir a los hospitales nacionales y se les atendía gratuitamente, pues, ¿no? Igualmente había algunos que le podía dar también, eh, como se dice, colegios públicos y todos sus hijos recibían educación, pero algo sí no había. ¿Qué era aquello que no había? No había trabajo. Entonces, los pobladores con esa esperanza, los pobladores de la sierra comenzaron a venir a Lima. Y pues sabemos que Lima no estaba acostumbrado pues a esta cantidad de gente. Es por ello que aparece pues los famosos ambulantes, ¿ya? Uno de ellos porque como no había un trabajo formal, porque en esa época ya no se le llamaba indígenas, sino se le llamaba provincianos, ¿ya? Esta palabrita, chicos, es sumamente importante porque vamos a escuchar mucho en esta clase. Se le llamaba provincianos y pues había ya una modernización en Lima. Entonces, al llegar estas personas, se dice que ya no había espacio para ellos. Es por ello que van a aparecer las famosas barriadas, los famosos pueblos jóvenes, ¿no? Como se dice, van a comenzar a ver, pues, casitas en los cerros, ¿no? La gente va a comenzar a buscar, pues,
nuevas formas de vivir, nuevas formas de subsistir, ¿no? Por eso que se habla de este tema de la migración y las barriadas. Y eso va a generar pues un crecimiento urbano caótico, que hasta la fecha, chicos, podemos ver que ha sido un rasgo de lo que sigue persistiendo en nuestra sociedad, ¿no? Vemos de que pues en cualquier momento hay un terremoto, hay una posibilidad, ¿no? De que sean estas personas que viven en los cerritos que puedan sufrir, pues, ¿no? Desgracias, ¿no? Entonces se va a generar todo este caos y va a haber pues nuevas clases medias en transición. ¿Por qué hablamos de estas clases medias en transición? Porque antes solamente teníamos, como que se dice, bien destacada las urbes sociales, las urbes en Lima, teníamos pues la clase alta y la clase baja, pues, ¿no? Y aquí pues ya va a haber, como se dice, un caos total, ¿no? Y pues además de que estas personas no, se les trataba pues como que se les minimizaba, ¿no? Al provinciano se le minimizaba y eso conllevó pues a que no pueda conseguir trabajo fácilmente, ¿no? Tenemos algunos autores que han hablado de este tema como Rivero con Los Gallinos sin Plumas, Congrash con La Lima Hora Cero, Carlos Eduardo Zabaleta con Cristo Villenas y Sebastián Salazar Bondi como Lima lo Horrible, entre otros, pues, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? En la generación del 50 vamos a abordar al tema de ciudad a partir de la migración. ¿Qué va a generar la migración, chicos? Obviamente que venir estas personas a la urbe limeña va a traer consigo pues sus costumbres y sus tradiciones también. Entonces, vamos a enfocarnos en hablar sobre estos temas, ¿no? ¿Cómo es la vida del provinciano llegando a Lima? ¿Cómo es el trato del provinciano aquí, ¿no? ¿Qué tan fácil o qué tan dura es su vida? Esos son los temas que vamos a empezar a abordar aquí. Además, se va a enfatizar la visión de las barriadas. ¿De qué manera? De una manera bastante descriptiva, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes habrán leído El niño junto al cielo, ¿no? Que cuenta la historia, pues, de que este niño, cuando estaba en provincia, cuando llega, él pensó que iba a ser como las fotos que había visto de su tío, ¿no? Fotos donde, pues, eran en realidad fotos, pues, de Miraflores, ¿no? De Barranco, ¿no? En el cual todo era bien bonito, lleno de plantitas y todo, ¿no? Pero se da con la sorpresa que cuando llega acá a Lima, él es se queda en un cerro, ¿no? Y él dice, oye, ¿qué pasó? No estoy en una bestia de 1000 cabezas, porque él decía de que Lima era una bestia de miles de cabezas, ¿no? Que donde miraba había ventanas, había casas, ¿no? Entonces no sabía cómo describir pues estas vivencias que tenía, ¿no? Además, pues vamos a ver una mirada crítica también de la ciudad justamente por este desorden, pues, ¿no? En el cual se está desarrollando aquí y también por el trato, pues, en el cual, o sea, con el cual vivían los limeños, ¿no? O sea, era una sociedad muy, como se dice, muy discriminante. Ahorita ya podemos, como se dice, vivir tranquilos, ¿no? No está tan, como se dice, al vivo rojo, aunque hay todavía, pero no sé, no, en esa época ya la discriminación llegó a un punto muy alto. Entonces ahí se va a generar un poco esta mirada crítica. Además va a describir las peripecias de la clase media, ¿no? ¿A qué me refiero con las peripecias? Pues ahí viene la parte de las costumbres, ¿no? Por ejemplo, la gente de provincia suele ser muy devotos a las vírgenes, ¿no? Y ustedes saben que ellos les hacen sus fiestas, les hacen, pues, por ejemplo, o sea, no saben cómo se llama, cuando ponen un arbolito y hacen sus fiestas, ahí está, las yunzas, ahí está, ¿no? Entonces, esos tipos de referentes eran los que se describían, pues, en las historias, porque algo de la generación del 50 que destaca mucho es la parte de la narrativa, ¿no? Y además vamos a desarrollar, pues, las líneas neorrealistas. ¿A qué me refiero con neorrealistas? Porque vamos a ver, pues, una realidad nueva, una realidad nueva en Lima, o sea, ya no vamos a ver esa sectorización de que la historia solamente va a ser en Lima o la historia solamente va a ser en provincia, sino esta fusión que va a tener Lima es lo que va a hacer el neorealismo, ¿no? La nueva visión que va a tener esta ciudad. Además de lo neoindigenista. ¿Por qué? Porque tenía una cosa es hablar de un indígena que está en provincia y que tiene pues sus costumbres y todo lo demás, a tener a un indígena que se adapta a Lima, ¿no? También a las costumbres que están aquí, que busca pues también desarrollarse. Entonces a eso se refiere con el neoindigenista.
Y también tenemos a un poco lo hecho fantástico, ¿no? Un poco viene a ser este hecho fantástico con cosas que van un poquitito más allá de la realidad. No es que hablemos de algo que no sea real, no es que estemos hablando de aspectos surreal y todo lo demás, no, sino que la realidad un poquito como que va a ir cambiando en cuanto a la parte de las descripciones que se van a dar. Como por ejemplo, ¿no? Aquí con lo que les comentaba, la bestia con 1 millón de cabezas, ¿no? El hecho de cómo las personas suelen imaginar esta nueva realidad. Eh, Esteban había soñado hace unos días antes del viaje en eso, una bestia con 1 millón de cabezas, y ahora él, con cada paso que daba, iba internándose dentro de la bestia, ¿no? El niño junto al cielo de Enrique Conga, ¿no? Por ejemplo, esta historia es muy triste porque hablamos de un personaje que es muy niñito y se da con la realidad desde que llega a Lima, por ejemplo, que tiene que ayudar a su mamá, ¿no? Su mamá se iba a hacer, pues, o sea, un apoyo, iba a ser como una persona de apoyo en los hogares limeños, ¿no? Ese iba a ser su trabajo, ¿no? Y al ver, pues, que tenía que ayudar a su mamá, llega, pues, un niño provinciano, como se dice, con la inocencia, viene con la esperanza también de surgir y pues termina siendo estafado, ¿no? Porque recuerden que aquí en Lima estaba todavía este pensamiento de que el más vivo es el que triunfa, ¿no? No es bueno confiar en los demás, ¿no? Entonces, esas cosas, esas realidades se retratan aquí en esta generación de 50, en el cual pues vamos a ver que nuestro personaje principal va a ser este migrante provincial. Bien, vamos a hablar un poquito de Julio Ramón Ribeiro. El caso de Julio Ramón Ribeiro es bastante, chicos, interesante porque él ha sido una persona de clase alta, ¿bien? Su familia tenía mucha plata, es más, se dice que su familia también estuvo metida en asuntos políticos, pero Julio Ramón Ribeiro fue un poco diferente a su familia, porque decía, bueno, si bien es cierto, tengo plata, tengo asuntos políticos, pero es de mi familia, no son mías, es de mi familia, se hay mucho hincapié en ello, ¿no? Y además tenemos que este autor solía ser muy observador, no tenía, por ejemplo, dice que en su casa había también personas que apoyaban en el hogar y que él observaba un poco sus costumbres, la forma de hablar, ¿no? La visión un poco de cómo veía las cosas, ¿no? Y él comienza a adaptar todo ello, ¿no? Además es considerado, pues ya sabemos, como uno de los mejores cuentistas hispanoamericanos del siglo XX. Fue escritor, fue periodista, fue traductor y además va a recibir el Premio Literatura y Caribe de Juan Rulfo, ¿no? Él estudió en la Universidad Católica del Perú, pero lamentablemente, pues por el hecho de que fumaba bastante, eh, es que fallece también bastante joven, ¿no? Y pues dentro de las características que también vamos a encontrar en la parte de su narrativa, es que él tiene un cuento que se llama La palabra del mudo, ¿ya? Ahí, como bien indica, sus cuentos se han reunido bajo este título, La palabra del mundo, que es un compendio de cuentos pequeños, en el cual habla pues sobre este sector que no es muy, como se dice, no puede hablar, no puede expresar sus sentimientos, por eso se dice las palabras del mudo, o sea, este conjunto de personas que no pueden luchar, como se dice, por sus derechos, ¿no? Se sienten los marginados. Por eso dice que este título representa a los que no tienen voz, a los marginales o a los olvidados. En cuanto a estas características, vamos a ver uno que va a recurrir al relato lineal, ¿ya? Es decir, vamos a ver cómo él va a iniciar, o se va a contar con su inicio, nudo y desenlace, no va a haber los famosos flashbacks, no es que va a ser un recuento del tiempo al futuro, no, sino se va a dar así como debe ser, ¿no? Como inicia la historia y va a transcurrir sin ningún cambio de tiempo, ¿ok? No hay complicaciones tampoco técnicas, es un relato bastante sencillo, la temática va a ser urbana y costeña. Vamos a ver, por ejemplo, que él habla mucho sobre los niños, porque recuerden que no solamente el migrante que sufre es el adulto, sino también los niños, ¿no? Y uno de estos cuentos tenemos, por ejemplo, el de Gallinazos sin plumas, ¿no? En el que se habla de esta desprotección. Además, va a tratar de describir cómo era la Lima de esa época, ¿no? Una Lima contaminada, una Lima bullera, una Lima pues que no va a tener ese orden, que no hay caos, que las mismas
por ejemplo, las mismas personas del hogar, como que entre ellas, pues, ¿no? Votaban a los niños que estaban más preocupados en cuidar, por ejemplo, la casa, en hacerle caso a sus patrones, ¿no? Todo eso era la temática urbana que buscaba de esta manera descriptiva plasmar. Además, pues la actitud del narrador es escéptica en relación con el entorno social que rodea a los personajes. ¿A qué nos referimos con un narrador escéptico? Se hace un narrador que no va a buscar darle un final feliz, ¿no? No es un narrador, pues, que te va a dar esperanzas, no. Todo lo contrario, es un narrador que, de acuerdo a cómo se va a desarrollar la historia, te va a decir, pues, así es la realidad de Lima, ¿no? No te va a buscar dar un cuento de unos niños que van a tener su final feliz, o por ejemplo, pues vamos a hablar de un grupo de personas que van a tener, como se dice, el trabajo deseado o el trabajo esperado, no te va a mostrar la realidad tal cual es. Por eso se dice que se da este narrador escéptico. Y va a representar dos mundos, la oficialidad y la marginalidad. ¿Quién viene a ser los oficiales? Vienen a ser aquellas personas de clase alta. ¿Por qué se le dice oficiales? Pues porque tenían todo, ¿no? Tenían poder, tenían dinero, podían pues ellos salir con sus carros tranquilos, no tenían ninguna necesidad. Y los marginales van a ser pues aquellas personas provincianas, ¿no? Aquellas personas que vienen acá a Lima a buscar, como se dice, un futuro mejor para su familia, ¿no? Entonces ahí vamos a ver un poco esta parte de la diferenciación entre estos dos mundos que él marcaba mucho, ¿no? La idea aquí de Julio Ramón Ribeiro era que la sociedad conozca un poco más a este tipo de público, ¿no? Y que podamos también hacer una pequeña reflexión sobre la Lima que vivíamos, ¿no? Recuerden de que, vuelvo a repetir, éramos una Lima que vivía con mucha discriminación, ¿no? Al provinciano se le marginaba, no se le daba trabajo, ¿ok? Y entre ellos trataban de ayudarse, por eso que, ¿cuántas veces hemos visto los ambulantes, ¿no? Es aquí donde van a aparecer los famosos ambulantes, ¿no? Porque como sean, buscaban surgir en este caos, ¿no? Bien. Y vamos a encontrar también las luchas de los personajes marginales en la obra, ¿no? Por un lado tenemos la marginalidad de protagonistas y personajes, perdón, que van a ser estos personajes que van a estar en una lucha constante. ¿Por qué una lucha constante? Porque recuerden que la sociedad limeña les cierra las puertas, ¿ok? Por otro lado tenemos las voces olvidadas, porque él lo que quería era, como se dice, dar voz a aquellos que no son escuchados, a revelar realmente los sufrimientos, las carencias y las necesidades que vivían estas personas. Además, refleja las penurias cotidianas de estos personajes. ¿A qué penuria se refiere? El hecho, por ejemplo, de que va a haber un momento que no tengas que comer, ¿no? Estas personas no es que todos los días tenían alimento en la mesa, no, no. Eran muchas veces estafados, a veces no tenían para comer, a veces eran sobreexplotados, ¿no? Entonces estas penurias cotidianas eran lo que él plasmaba, ¿no? Y se daba una crítica social porque criticaba abiertamente la indiferencia hacia este sistema de los pobres, ¿no? Ellos decían, bueno, pues si los pobres han venido aquí a buscar un futuro mejor, pues tenemos nosotros que no ser parte del caos, sino aliviar, o sea, darle alternativas. No es como, por ejemplo, ahorita, no decimos por qué hay tantos ambulantes, ¿no? Nos quejamos del problema, pero no vemos muchas soluciones que se estemos dando, ¿no? Igualmente era lo que criticaba Julio Ramón Rivero, ¿no? Estas personas vienen a buscar un futuro mejor, un futuro que se le ha prometido, claro, porque le estamos dando educación. Ahora, todo el mundo sabe que si vamos entre provincia y Lima, ¿dónde va a recibir mejor educación? En Lima, pues no todos van a venir a buscar un mejor futuro. Pues entonces la idea es apoyar a estas personas, ¿no? Y aquí pues vamos a ver la historia pues de los gallinazos sin plumas. Ya sabemos que el término gallinazos viene de la ave carroñera, pues, ¿no? Esta ave que se va a alimentar de los desperdicios. Solamente que quienes van a ser pues son nuestros dos hermanitos, Efraín y Enrique, ¿no? Al amanecer, pues los niños, dice, descalzos y mal vestidos, se dirigen al muladar, al basurero, cargando un costal cada uno, ¿ya? Estos niños hurgaban entre la basura y se peleaban con los gallinazos en el muladar. Por ejemplo, ¿dónde estaba el muladar? En la Costa Verde, antes de que sea un balneario, eso era un muladar, la gente ahí botaba su basura, ¿no? Y estos niños dicen que desde las 5 de la mañana se levantaban para buscar esta basura. ¿Por qué tan temprano? Porque el camión de basura
dice que recogían, ¿no? Recogían todo esto y se lo llevaban. Y ellos tenían que recoger lo más, o como se dice, lo más fresco, lo que pueda hacer, pueda quizás alimentar mejor al chancho, al cerdo que su abuelito estaba criando, ¿ok? Tenían que ganarle de todas maneras al camión de basura. Entonces se peleaban con estos gallinazos por estos restos orgánicos, pero en una de esas, pues, estos niños recuerden de que su abuelito realmente no les interesaba, su abuelito solamente pensaba en alimentar al cerdo. ¿Por qué? Porque el abuelito quería vender este cerdo, ¿ya? Y así ganar dinero, como se dice, poder escapar un poco de esta pobreza. Entonces prácticamente quienes eran los esclavos eran sus nietos, ¿no? ¿Qué pasaba si uno de los niños no recogía la basura? Porque a veces les pasaba que el camión de basura les ganaba o los gallinazos, por ejemplo, le quitaban lo poco que podían recoger. Simplemente el abuelo no les daba de comer. Ellos podían pasar 2 días, 3 días sin comer y aún así tenían que salir a seguir recogiendo basura, ¿no? En una de esas, pues Efraín se corta el pie con un vidrio, ¿ya? Y al día siguiente él amanece con fiebre y dolor, lo que va a impedir, pues, salir a trabajar, ¿ok? Entonces, Enrique, preocupado por el bienestar de su hermano, a pesar del cansancio, él decide, pues, recolectar sin la ayuda de su hermano. Para ello, su abuelo pues lo había amenazado y le había dicho que no le iba a dar de comer. Entonces el pobrecito, ya le dice, el pobrecito de Enrique le dice, pero no te preocupes, abuelito, que yo voy a llenarte tus 2 costales, ¿no? No, tú no vas a poder, le decía, ¿no? Tú eres un niño, yo necesito alimentar a mi pobre cerdo, ¿no? Se quejaba el abuelo, ya, tú no te preocupes, abuelo, yo me voy a hacer cargo. Y es ahí, pues, que en un acto de desesperación y rebeldía, Enrique se niega a la orden. Ya, ¿qué había pasado aquí? Que Enrique, como tenía que llenar los costalitos de basura, él encuentra en el muladar a un perrito, ¿ya? Y este perrito, llamado Pedro, dice que lo ayuda mucho. Lo ayuda a él a espantar, dice, los gallinazos, con el olfato dice que lo ayudaba a recoger donde estaba la basura orgánica, y es así como él llega a llenar sus 2 costalitos. Pues y él estaba feliz, feliz, feliz y contento de tener este nuevo amigo. Recuerden que era un niño, ¿no? Cuando el perrito lo sigue, ¿no? Es ahí que Enrique le dice a su abuelo que por favor lo acepte porque su hermano está enfermo y el único que lo está ayudando a llenar los costales y alimentar a su cerdo era Pedro. Entonces su abuelo le dijo que no porque él no, a la justa tenía para alimentar a ellos, no tenía para alimentar más bocas. Entonces le dice, Enrique, no te preocupes que yo con lo poco que tú me vas a dar, yo también me voy a alimentar a mí, también voy a ver la forma de alimentar a mi perrito, ¿no? Entonces el abuelo dijo, bueno, a renegañadientes lo acepta. Y de pronto llega un momento en el que Efraín seguía muy enfermo. Entonces Enrique, como para hacerle compañía, al ver que el perrito era bastante noble, le dice, no te preocupes, hermanito, tú quédate con el perrito, que yo me voy a ir a llenar el costal, ¿no? Y le dice al perrito, por favor, cuida a mi hermanito, ¿no? Es un niño inocente. Entonces, en un acto de crueldad, porque dice que Pascual, que era el cerdo, comenzaba a gritar de hambre, dice que era un grito, horrible, y que el abuelo se desesperaba. Ojo, que el animal no solamente dice que lo alimentaban con desperdicios orgánicos, sino también con carne podrida, esas cosas comía Pascual. Y en un acto pues de maldad, al ver que se moría de hambre el cerdo y que el pobrecito pues recuerden que era un niño, el pobre de Enrique no podía traer los costales prometidos, entonces en un acto de crueldad bota al perro a Pascual y dice que Pascual pues termina comiéndose al perrito Pedro. ¿Cómo se da cuenta? Porque dice que cuando Enrique llega, ya, se da con la sorpresa de que busca a su perro y el abuelo le dice, no, tu perro no está, se ha escapado, le dijo, le mintió. No, no, yo no creo, ¿no? Y ahí es cuando su hermanito Efraín comienza a llorar y le dice, no, el perro no se ha escapado. Lo que ha pasado es que el abuelo, ¿no? Lo ha agarrado y no sé a dónde se lo ha llevado. Entonces ahí fue pues cuando, desesperado, ya, comienzan a buscarlo y se dan con la sorpresa de que
en el corral donde estaba Pascual, llega a ver la colita de Pedro, ¿no? Ahí encuentra la colita y ahí se desespera, pues se desespera el pobrecito de Enrique porque era el único amigo que tenía, ¿no? Entonces, en un acto de desesperación, ya le dice, Enrique agarra a su hermanito, ¿no? Lo poco fuerza que tenía y le dice, vámonos, escapémonos de una vez, ¿no? Y como su abuelo tenía una vara, Enrique lo amenaza y le dice, no, tú eres malo, eres una mala persona, ¿no? Y el abuelo como que por querer enfrentarse, dice que se cae al corral y pues como el abuelo tenía una pata de palo, ya tenía una pata de palo, se resbala y se cae. Y es así que los hermanitos juntitos salen huyendo pues de la casa, ¿no? Aparentemente, porque no es algo que puedo afirmar, pero aparentemente se dice de que el cerdito Pascual se llega a comer también al abuelo. Así dice, ¿no? Que se llega a comer el abuelo también. ¿Qué habrá pasado después de la historia? Nos quedamos con ese interrogante. Solo se sabe de que los dos niños salen pues del corral, pues no salen de ese lugar porque en realidad no era algo muy bueno para ellos, pues, ¿no? Y es así que termina pues la historia de los gallinazos sin plumas. Pues sí, es bastante triste, chicos, pero es parte de la realidad que se vivía en la Lima de la época y que todavía siguen pasando, chicos, todavía sigue pasando, ¿no? Todavía vemos que hay mucha desprotección, hay mucho trabajo infantil, ¿no? Ya esos temas son parte todavía de la sociedad, no solamente que se daba más en esta generación. Pues. Comentario, pues hablamos en el caso de los temas, hablamos de la explotación de seres indefensos para alcanzar el progreso, ¿no? El cerdo que simbolizaba la posibilidad de desarrollo económico, porque recuerden de que la idea era vender al cerdo, cuanto más gordo estaba este cerdito, más plata le iban a dar al abuelo, ¿verdad? Y a la par vamos a ver la urbe que sacrifica y va a oprimir también al marginal. El cuento va a reflejar la miseria humana y social ante la explotación del abuelo, y el tema del fracaso se muestra a través de la cancelación de las esperanzas de los personajes. O sea, vamos a ver una historia, como les puedo repetir, que no va a tener ese final feliz, ¿no? Sino vamos a ver esa desesperanza, ese pesimismo. Es como que el pensamiento pues de la época era de que era complicado pues surgir, ¿no? Era como que tú naces pobre, eras pobre y provinciano, difícil surgir en la época, pues, ¿no? Entonces ese tema era algo que se buscaba plasmar ahí, pues. Si nos vamos a la parte de la poesía, vamos a encontrar acá a Blanca Varela, ¿ya? Les cuento que Blanca Varela fue, pues, como se dice, un revuelo fue en la época porque se decía que Blanca Varela era feminista, ¿ya? Así se hablaba que era feminista porque ella hablaba mucho de lo que era la mujer, ¿no? Las experiencias de ella, y más aún porque ella estuvo rodeada mucho o sea, ella estuvo mucho tiempo en Francia, estuvo rodeado, como se dice, de este estilo francés, ¿no? Ella defendía mucho a las mujeres. Entonces, eso fue algo que generó, como se dice, un pequeño revuelo con ella, ¿no? Ha sido poeta, ha sido traductora, ha sido periodista, estudió letras y educación también en la Universidad de San Marcos y ha obtenido diversos reconocimientos como por ejemplo el Premio Reina Sofía en la poesía iberoamericana del 2007, ¿no? Algo que llama la atención de ella pues es el uso, por ejemplo, de por ejemplo, de un lenguaje depurado. ¿A qué me refiero con un lenguaje depurado? Que ella no era, a pesar de hablar de poesía, no le gustaba colocar adornos, no era de ponerte pues cosas muy grandiosas, tan grandilocuente como se llama, ¿no? No, ella era muy sencilla, pero a la par le gustaba hablar, pues dentro de esa sencillez estaba la cotidianidad, porque ella decía que lo cotidiano a veces es lo que se pierde y de eso se tiene que también hablar, ¿no? Además, pues, que ella, como justamente les digo,
El lenguaje depurado también hace referencia a un estilo, pues, francés, en el cual hablamos, pues, de estos temas que son un poco pesimistas, un poco escépticos. Por eso que se dice que el escepticismo y el pesimismo era parte también de ella. Por otro lado, tenemos, ojo, un tono existencialista. No es que se hable del existencialismo, ¿no? Sino hablamos de un tono existencialista. Ahora, ¿a qué me refiero con un tono existencialista? En el hecho de hacer preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué vivo así? ¿No? ¿O por qué la sociedad se mantiene así? ¿No? Ese tipo de preguntas reflexivas eran los que se buscaba destacar en ella, ¿no? Con esto del tono existencialista. Además hay un rechazo pues bastante al tono confidencial y al melodramatismo. ¿A qué me refiero? Lo que justamente les digo, ¿no? Ella era, se dice que tiene mucho también de aspectos vanguardistas porque ella suele ser en el aspecto de muy libre, ¿no? Buscaba plasmar sus sentimientos, pero no como estaba, o sea, no como se estaba acostumbrado a la poesía, ¿no? Con una cantidad de rimas, con una cantidad de versos, no. En ese sentido ella era muy libre, ¿no? Y sus temas también lo eran, ¿no? Ella podía hablar, como se dice, de lo cotidiano, por ejemplo, quería hablar, no sé, pues se le ocurrió por hablar de la mosca en un plato, ¿no? Ah, ya, entonces voy a hablar de la mosca en un plato. Eso es un tema que es dentro de la cotidianidad de que se da a la persona y es de eso quería hablar, ¿no? Su estilo es el silencio expresivo. Ah, y aquí vamos con esta figura literaria. No sé si habrán escuchado del oxímoron. ¿Han escuchado? A ver, lo voy a poner acá. Oxímoron. ¿Han escuchado o no, chicos? A ver, por ejemplo, ¿a qué me refiero con el oxímoron? O sea, colocar dos palabras juntas que no tienen nada de relación. Por ejemplo, vamos en contradicción. Cálida, nieve. Ya, Miss Cálida no tiene nada que ver con nieve. Sí, pues, pero ella buscaba colocar estas dos palabras para darle un énfasis. Por ejemplo, tensa paz. Pero la paz no debe ser tensa, se supone de que tiene que ser algo bueno. Ya, a eso vamos con el oxímoron, ¿no? Dar dos palabras contradictorias en una sola frase, ¿no? Entonces, ella se destaca por eso, por el uso del oxímoron. Bien, y además de ello vamos a ver pues la preferencia que va a tener por el verso libre también. Una de sus obras que llamó la atención es el canto villano. Canto. ¿Por qué se decía canto? Porque se dice que se decía canto a todo aquello que era alegre, que era bueno, que era positivo. Pero villano es todo lo contrario. Villano es la persona mala, ¿no? La que hace malas acciones. Entonces ahí vamos viendo nuevamente el uso del oxímoron, ¿no? Canto villano, todo lo contrario. ¿Qué era lo curioso de este poemario, chicos? Estaba dividido en dos partes. La primera que era Ojos de Ver, en la que vamos a ver, por ejemplo, que ella va a escribir versos máximo ya de 4 líneas, 4 versitos nada más. Algunos versos pues no tenían 2 versos, otros tenían 3 versos, eran breves y concisos. Por eso se dice que contienen 7 poemas que van a resaltar por su brevedad. Chiquitos nada más, 3 versitos, 4 versitos. Y por otro lado estaba el de Canto Villano como tal, en el cual vamos a encontrar que son 13 poemas, pero estos 13 sí van a contener pues una mediana o larga extensión también de la historia. A ver, ¿cuáles eran los temas aquí? No sé si habrán puesto, ahí está, por ejemplo acá, ya, Canto Villano. Otra característica también que destaca y era un poco del hecho vanguardista es que no tenía pues título. No vamos a ver que, por ejemplo, algunos de sus poemas no tenían títulos, no solamente estaban escritos. Y de pronto la vida en mi plato de pobre, un mago trazo de celeste cerdo, aquí en mi plato, obsérvame, obsérvate, o matar una mosca sin malicia, aniquilar la luz, o hacerla, como quien abre los ojos y elige resobante en el plato vacío, Rubén, cebollas, lágrimas, más Rubén, cebollas, más lágrimas, ¿no? Como podemos ver, verso libre, no hay rima tampoco, ¿no? Su forma de escribir también es bastante llamativa, ¿no?
Y pues como bien dice acá, la preponderancia del cuerpo femenino y su espiritualidad corporalizada rompen con la cotidianidad de los valores femeninos, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho de ella, de lo que va a hablar, es la materialidad del ser humano. ¿A qué me refiero con la materialidad? Que solamente nosotros nos enfocábamos en lo que era el recibir. Solamente eso, el ser humano solamente quiere recibir, ¿no? Eso es uno. Y dos, el silencio como espacio de resistencia de la mujer. Como le vuelvo a decir, chicos, ella fue bastante llamativa por el hecho de que se decía que era feminista, ¿no? En el cual hablaba pues mucho del tema de la mujer y pues el silencio como espacio de resistencia en la mujer. ¿Por qué el silencio? Porque dice que cuando la mujer calla, ¿qué va a pasar, no? A veces, como se dice, a veces nos olvidamos que es la mujer, como se dice, el corazón de la casa, ¿no? Ella convierte cualquier cosa en su hogar. No puede tener poco, sí es cierto, pero si la mujer pone su dedicación, su alma, todo en ese lugar, lo convierte en un hogar. Pero ¿qué pasa cuando la mujer ya olvida ello? Deja de lado pues esta parte familiar, olvida todo, todo se derrumba, ¿verdad? Todo se derrumba. Entonces, eso era lo que Blanca Valera pues busca hablar, ¿no? Entonces, ella dice pues que el silencio es como un acto de rebeldía, ¿no? Que se está dando a la mujer. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos de ella? ¿Qué más tenemos de Blanca Varela? Pues eso es todo, chicos. Ya no me han puesto más información de Blanca Varela. Quisiera saber si hasta aquí hay alguna duda, alguna consulta sobre lo que hemos visto. Profesora, Sí. de lo que estaba contando de los 20 sin pluma, no me quedó claro, o sea, ¿cómo habían escapado los hermanos de la casa? Ah, ¿cómo escapan? Ya, Ajá. dice que llega cuando se entera pues de que, o se da cuenta, se da cuenta Enrique de que había matado a su perrito, él ya pues ahí como que se dice pierde las esperanzas, ¿no? Pierde totalmente la esperanza de ver un cambio, porque en su corazoncito de niño, él pensaba de que cuanto más podía satisfacer a su abuelo, como que su abuelo podía en algún momento quererlo, ¿no? Entonces, cuando ya se da cuenta que su abuelo era totalmente cruel, que realmente no le importaba, no, ni a él ni a su hermanito, él, a pesar de que también estaba enfermito, porque tenía como un tipo de gripe, agarra a su hermano Enrique y como puede lo alza y así se van de la casa, ¿no? Solo en el final se dice pues de que se vio como que la luz de la ciudad iluminando a ellos, o sea, como que ellos pudieron ver la luz, pero ya desde otra forma, ¿no? Es como que vas a salir de la casa, pero ya no con la esperanza de regresar, ya no con el sentimiento de que vas a seguir recogiendo basura, ¿no? Sino que ya sales de esa casa para hacer tu vida, ¿no? Para tener un nuevo comienzo. Y ahí queda la historia. No se sabe qué pasó con los chicos, no se sabe si el abuelo llega a morir o no. Como te digo, aparentemente se dice que el cerdo pascual se lo comió, ¿no? Aparentemente, porque el cerdito, pues si se ha comido un perro, también y se moría de hambre, entonces por necesidad seguramente el cerdo se come también al anciano. Y ahí termina la historia. En el material sale como que Enrique dice que agarra una vara y como lo golpea al Claro, abuelo. lo Así golpea todo pasa. cuando ve que ya le había matado al perrito, pues, ¿no? Porque estaba con toda la ira. Porque imagínate, ¿qué culpa tenía el perrito? Nada, nada tenía el perrito. Acá yo tengo, a ver, déjame un ratito. Acá yo en el cual se dice, pues, ¿no? O sea, si bien es cierto, se ve que sí, pues se cae el abuelo, aparentemente se lo come Pascual. Ahí está, en la 17.
pero se ven, ¿no? Acá dice al final. Además de que se habla mucho, pues, de bueno, se dice del narrador escéptico, ¿no? O sea, no se le da esperanzas al personaje, solamente está, acá está, dice, eh, pronto, exclamó Enrique, precipitándose sobre su hermano, pronto, Efraín, el viejo se ha caído al chiquero. Debemos irnos de acá. ¿A dónde? Preguntó Efraín. A donde sea, al muladar, donde podamos comer algo, donde los gallinazos. No me puedo parar. Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho. Abrazados hasta formar una sola persona, cruzaron lentamente el corralón. Cuando abrieron el portón de la calle, se dieron cuenta de que la hora celeste había terminado. O sea, ya no eran las 5 de la mañana, sino ya se podría decir que estamos hablando, pues, de entre 11 al mediodía. Y que la ciudad despierta y viva abría ante ellos su gigantesca mandíbula. Desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla. Y ahí queda la historia, ¿no? Los dos saliendo, ¿no? Y lo curioso de aquí, pues como se dice, una ciudad despierta y viva. Ellos decían de que las personas los veían, o sea, veían estos niños pues sufrir, veían estos niños recoger basura y es más, ellos se peleaban con los camiones de basura, todo ello, ¿no? Una persona común y normal diría, no, ¿por qué no? Estos niños están así, ¿por qué estos niños están recogiendo basura, no? Pero no, nunca hicieron esa pregunta hacia ellos, ¿no? Simplemente se dedicaba cada uno a hacer su trabajo. Por eso hablan también de cómo ven a la ciudad, ¿no? Habría ante ellos su gigantesca mandíbula. ¿Por qué gigantesca mandíbula? Porque dice que la ciudad terminaba masticándolos a todos, pues, ¿no? No de la misma manera, pero terminaba viéndose ese contraste, pues, ¿no? Entre los que tienen dinero y en los que no, pues, porque ellos dicen de que tenían suerte si podían, porque a veces ellos rebuscaban la basura de las personas con plata y tenían suerte si a veces la chica, la empleada del hogar, no botaba, como se dice, la basura en el mismo camión, porque ellos a veces podían ahí recoger, pues, sándwiches tirados, ¿no? Sándwiches que estaban entrecomidos, manzanas también, ¿no? Fruta que a veces estaba podrida y a ellos lo limpiaban y tenían suerte si se podían comer eso, ¿no? Y ahí pues ahí vemos un poco esta parte del contraste. Un poco triste, ¿no, chicos? Un poco triste esta historia de los gallinazos sin plumas. Por aquí me dejaron una pregunta, me dejaste, a ver, Alejandra, ¿verdad? A ver, me dices ir y quedarse con quedar, partirse y partir sin alma, irse. Es la 52, ¿no, hija? Sí, mi. Ya. Alma ajena y la dulce de una sirena, no poderse hacer arder como la vela, sin consumirse, ya, ya. A ver, arder como la vela, ya, arder como la vela, ahí tenemos símil, arder como la vela, oír la dulce voz de una sirena. De una sirena. Ya. Oír, quedarse con quedar partido, partir sin alma, irse con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena. La dulce y no poder del alba desarcirse, arder como la vela y consumirme haciendo torre sobre tierna arena caer de un cielo. No hay metáfora, ya, pero sí hay, no hay anáfora, perdón, pero sí hay metáforas, como por ejemplo oír, oír la dulce voz de una sirena. A ver, vamos a encontrar otra. A ver, acá en el cielo.
Ser demonio en pena. Ser demonio en pena también. Ahí tenemos dos metáforas. Entonces ahí solamente tenemos símil por el cómo, arder como la vela, ¿ya? Y también la parte de metáfora. Ya, hija, por ejemplo, ser demonio en pena, oír la dulce voz de una sirena también. Miss, en donde dice partir sin alma, ¿sería exageración o no? Y también cuando dijo que ser era metáfora, pero no tiene ningún sustantivo detrás, igual se consideraría, ¿no? Claro, porque dice ser, o sea, ser, es como que ya está siendo reemplazado directamente ya. Cuando dice ser como, ser perdón, ser ¿cómo decía? Ser demonio en pena. O sea, es como que ya, no dice como ser, sino ser demonio en pena, es como que ya ha tomado ese papel, ¿no? Ya ha sido reemplazado de manera directa. A ver, ¿qué más? Partir, aunque también cuando dice partir sin alma, también hay una pequeña exageración, e ir con alma ajena. Pero ir con alma ajena. Sí, pero hay más metáforas que hipérboles acá. Además que si lo pones por la parte de las opciones, hija, el arder como la vela, ese como ya te indica de todas maneras que hay un símil. Entonces, por descarte ahí, o es símil y metáforas. ¿También hay hipérboles? Sí, también hay hipérboles, ¿ya? Pero hay más metáforas que hipérboles. Entonces, ahí lo que destacaría ahí sería la A, hija, símil y metáfora. Ya, Miss, gracias. Ok. Listo, chicos. ¿Alguna duda adicional con lo que hemos visto hoy día? Solo tengo una duda con Julio Ramón Ribeiro. Sí, te escucho, hija. Bueno, como usted decía que Julio fue, o sea, una persona que tenía mucha plata y, bueno, como sus cuentos hablan sobre la marginalidad, sobre los migrantes provincianos, no entiendo mucho porque, o sea, ¿cuál sería su conexión? O sea, teniendo mucha plata, o sea, ¿cómo fue la convivencia con esos migrantes provincianos, a comparación de José María Ruedas, que sí tuvo, Ya. o sea, conexión con Claro, esa porque parte? era No. parte de su vida. Ajá. Lo que Ajá. pasa es que él, como justo dije en un inicio, él era una persona muy observadora. Y, no sé si más allá de una vivencia, es que como que él quería hacer una pequeña crítica. ¿A qué me refiero? Muchas personas decían, bueno, por el hecho de que yo soy de clase alta, me olvido de la sociedad, ¿verdad? Él no era así. Él era como se dice, al ser observador de la situación limeña y a la par tener en casa, por ejemplo, empleadas del hogar, en el cual también él observaba ciertas costumbres, ciertas formas de vivencia, ciertas formas de, de ser, porque tenía una personalidad también. Él dijo, pero por qué no se está apoyando, no se está ayudando a este tipo de sociedad? O sea, ahorita vemos a una Lima caótica, sí, pero ¿qué está haciendo la sociedad? Entonces, más allá de una vivencia, lo que él quiso hacer es como que poder criticar a la sociedad, ¿no? Y él dijo, mi familia puede tener plata, mi familia puede estar en lo político, mi familia, pero yo no. Yo soy Julio Ramón, yo me hago. Yo veo mi realidad, ¿me entiendes? No es que por el hecho, es como que yo te digo, ahorita yo tengo plata y ya me olvido de los pobres, no. Pueden tener plata mis padres, pueden tener plata mis abuelos, pero yo soy yo. Y yo soy la persona observadora, yo soy la que quiere criticar la sociedad, ¿me entiendes? No es como tú me dices, no, como Arguedas, que Arguedas vivió con los indígenas, no, no tanto fue eso, sino él lo dijo más que nada para hacer esta crítica a la sociedad en la que se estaba viviendo en la época.
Bien. No sé si me dejé comprender, a ver, ahí, hija. Sí, profesora, se entendió. Gracias. Ok, listo. Bien, chicos, entonces nos estamos viendo el día viernes. Vengan así con preguntitas para poder desarrollarlo aquí en la sesión. Igual voy a traer también yo preguntas de esta semana. Voy a hacer un pequeño repaso de la semana 13, 14 y 15, ¿ya? Para ver qué tanto estamos recordando de estas últimas 3 semanas, porque ya sería casi prácticamente nuestras últimas sesiones ya, ¿no? La otra semana ya creo que van a tener ustedes su descanso, su merecido descanso, y ya estamos retornando de acá todavía a 2 semanas. Bueno, el viernes nos vemos de todas maneras, pero ya estaríamos retornando el 4 de agosto, me parece. No estoy segura. Ahora voy a revisar un poco la calendarización con ustedes. Profesora, Bien, chicos. Sí, te escucho. una pregunta. ¿Vamos a tener toda una semana de descanso o solo unos días? Al parecer sí. Al parecer sí, porque no me han programado. Justo estaba viendo la programación y parece que sí no me han programado esta semana. Entonces, como es fiestas, es feriado, parece que esa semana la van a... Pero vamos a tener recuperación, ojo con ello. Sí, me han puesto semana de descanso lunes 28 y martes 29. De ahí han puesto normal y vamos a tener... Sí, pues vamos a tener descanso, vamos a tener una recuperación el sábado parece 9 de agosto. Igual déjenme confirmar, pero sí el lunes 28 no creo que tengamos clase. No sé si el viernes 1 de agosto. Voy a confirmar ello. Ya, igual les aviso yo a ustedes el día viernes. Bien. Sí. Ok, ya. Chicos, entonces nos estamos viendo el día viernes. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, profesora, cuídase, gracias. Nos vemos.